Natalia, ¿cómo explicas la derrota del gobierno, del candidato al gobierno? O sea, ¿o por qué ganó Yamandú Orsini? ¿Cuáles serían las razones para ese cambio? Bueno, ahora hemos escuchado todo tipo de análisis en estos días, imagínense de por qué, porque de hecho el oficialismo estaba bastante sorprendido del resultado. Yo creo que esperaban seguir en el gobierno. Primero hay como una explicación más macro que tiene que ver con, vieron que en general a nivel regional y hasta global, los gobiernos de las pandemias han perdido casi siempre, ¿no? En el caso de Uruguay, justamente la pandemia fue uno de los puntos fuertes, por lo menos en el relato que se construyó sobre la gestión de la pandemia, se destaca, por ejemplo, que, bueno, que Uruguay no tuvo cuarentena obligatoria, que dentro de todo lo que pasaron en otros países, como en comparación, por ejemplo, con Argentina, que cerró meses y meses la economía, que las personas no podían salir de su casa, generó pila de impactos también a nivel de aislamiento, soledad, salud mental. En Uruguay tuvimos un poco más de libertad en ese sentido, en la gestión de la pandemia, para la circulación de las personas, etcétera. Entonces, la verdad que yo no creo que esa haya sido la explicación. Después tuvo el gobierno actual varios casos de irregularidades y de corrupción, y yo creo que eso sí, capaz que pesó un poco. Y por otro lado, hubo una caída en los ingresos. Nosotros en los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años, ininterrumpidamente, crecieron los salarios, crecieron los ingresos, sobre todo en los sectores más vulnerables, disminuyó la desigualdad, y entonces creo que la gente tenía ese recuerdo de los años de gestión del Frente Amplio. Después el Frente Amplio terminó perdiendo por otros motivos que tienen que ver con también, nuevamente, algunos escándalos, irregularidades, cuestiones así, y después cierto cansancio y desgaste y falta de propuestas, ¿no? Pero no fue porque la calidad de vida de la gente hubiera empeorado. Entonces, creo que ese recuerdo quedó como un poco latente, y en este gobierno los sectores más vulnerables y que tienen una situación más complicada socioeconómicamente tuvieron una disminución de su calidad de vida, se enriquecieron los sectores más ricos y bueno, aumentó la desigualdad. Me parece que ese elemento, hay mucha más gente durmiendo en la calle, y me parece que eso en una sociedad bastante igualitaria como la uruguaya, me parece que tuvo su peso también, ¿no? Esa cuestión más social después el aumento del costo de vida y la cuestión más económica dura combinada con la cuestión de las irregularidades, me parece que fue lo que pesó más. Natalia, el presidente Mujica participó en la campaña y pues de los perfiles que han salido sobre el presidente electo dicen que es pues delfín, heredero, pupilo. Cuéntanos de esa relación que hay allí y si es así o cuáles son las diferencias y las innovaciones que podría traer la presidencia de Orsi. Sí, es del mismo sector político, Orsi, es del Movimiento de Participación Popular. Y en realidad él es un poco del fin de Mujica y también un poco del fin de otro dirigente político que se llama Marcos Carámbula, que fue intendente de Canelones. Orsi también fue intendente de Canelones. Y mientras durante la gestión de Carámbula y la intendencia de Canelones, Orsi fue secretario general de la comuna, y ahí fue que empezó su carrera política. Entonces también es un poco del fin de Marcos Carámbula, que es otro dirigente del Frente Amplio. Y en realidad tiene un perfil muy conciliador él, es una persona como muy amplia en el sentido de buscar acuerdos, y además en términos ideológicos es una persona que no es, o por lo menos no se la ve muy dogmática, es una persona como bastante pragmática, abierta, se ha rodeado de personas que también tienen una visión amplia, no muy estrecha, digamos, en términos ideológicos, y en ese sentido me parece que va a ser una tónica parecida a lo que es también Mujica, ¿no? Que fue un perfil que fue evolucionando, evidentemente, porque no era así Mujica joven, pero bueno, fue evolucionando hasta más o menos las características que le conocemos hoy, y me parece que va a ser un gobierno más o menos de la misma tónica, ¿no? Que Mujica. Podríamos ubicar a Orsi con la izquierda, Boric, por ejemplo, Sí. más que Petro o más que Lula, y Boric, Lula. de Sheinbaum. Sí. Sí, capaz que la izquierda uruguaya siempre le gustó como, nada, decir que era parecida también a la izquierda brasileña, y ahora con Boric me parece que también sintonizan, bueno, esa visión de la democracia, por ejemplo, De los Boric, derechos humanos. de los derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos humanos, y también esa cuestión un poco más moderada, no sé si está bien llamarlo así, pero nada, discursos quizás que, por ejemplo,
hablan del respeto a la macroeconomía, del respeto a los contratos, del respeto a los acuerdos, del respeto a las inversiones también, o la necesidad de fomentar las inversiones, de que el sector privado crezca, no una izquierda hiperestatista, sino que, bueno, se tiene que desarrollar el sector privado, el sector cooperativo, el Estado también es importante, o sea, esa conjunción de todos esos actores en realidad se promueve, ¿no? Y no es que uno aplasta al otro, ¿no? Es una izquierda más moderada, como, nada, estamos acostumbrados también que la gestión del Frente Amplio fueron un poco por ese lado. Los desafíos que va a tener este gobierno nuevo, habías hablado un poco con todo esto de pérdida de poder adquisitivo, seguramente parte de la oferta de campaña tenía que ver con el tema de los salarios para los sectores más desfavorecidos. ¿Cuáles son estos desafíos inmediatos que se van a cometer? Se me olvidó uno muy importante, que es la seguridad pública, ¿no? Que fue una de las promesas de campaña del gobierno actual y que no pudo cumplir, o la cumplió parcialmente. En realidad disminuyeron los delitos contra la propiedad, pero no disminuyeron, la situación del narcotráfico empeoró y los homicidios se mantuvieron constantes. Y hay como y además aumentó como la crudeza de los homicidios del narcotráfico, gente desmembrada, están asesinando niños como venganza contra narcotraficantes. Digo esto porque en Uruguay a veces se ve como una isla de paz y en realidad acá en los barrios se está matando gente todos los días. Todos los días asesinan personas y ahora están matando niños como para vengarse de otros líderes del narcotráfico. Entonces el narcotráfico es un problema enorme que tiene el Uruguay y uno de los mayores problemas a tener el gobierno electo. Tampoco parece haber soluciones claras en la mesa, como no hay en ningún país de América Latina con este tema. Parece que siempre es cada vez peor, pero bueno, esperemos que haya, lo que está proponiendo el gobierno electo es una mesa de diálogo interpartidario amplia y algunas propuestas que tienen que ver con, bueno, intervención en los territorios y también fortalecer la represión y algunas cuestiones más, pero bueno, habrá que ver finalmente a qué acuerdos llegan todos los partidos, si todos se ponen de acuerdo en algunas medidas, pero es una situación complicada, no creo que se solucione con este tipo de medidas, lamentablemente. Y después, en términos económicos, sí se está proponiendo un ingreso básico de supervivencia para las mujeres jefas de hogar solas con hijos, aumentar las transferencias monetarias a los sectores más vulnerables. Esta era una propuesta que también hacía el Partido Nacional, que está ahora en el gobierno. Hay muchas coincidencias programáticas, eso es algo llamativo, porque no era así. Hace 5 años eran bastante más distintos los programas y este año fueron muy parecidos. El del Partido Nacional y el Frente Amplio en algunos aspectos, como en este de reforzar las transferencias a los sectores más pobres. Y después hay toda una cuestión que tiene que ver con la política salarial, que el Frente Amplio tiene una base social de apoyo en el movimiento de trabajadores organizado. Entonces es de esperar que haya mayores beneficios para los trabajadores, aumentos salariales. Nosotros acá tenemos lo que se llama consejos de salarios, que están los empleadores, los trabajadores y el Estado. Y si los empleadores y trabajadores no se ponen de acuerdo con los aumentos salariales, lauda el Estado, o sea, resuelve el Estado. Y el gobierno Frente Amplio en general ha resuelto en favor de los trabajadores y este gobierno ha resuelto en favor de los empleadores. Entonces también hay una expectativa ahí de que pueda mejorar a través de los salarios la calidad de vida de la gente. Pero bueno, habrá que ver después lo que se termina sucediendo. Y esos son los mayores desafíos. Lo que el gobierno electo está hablando es de la necesidad de crecer, porque Uruguay está creciendo a tasas muy bajas, está creciendo al 1% en este gobierno, y el Frente Amplio lo que está planteando como número 1 es crecer más, además de todas estas medidas de redistribución, pero en realidad en primero que la economía crezca, ¿no? Y hay una serie de baterías de medidas para fomentar las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, no quiero aburrirlos, pero hay una serie de medidas que justamente apuntan a que la economía crezca más. Natalia, me llama la atención lo que hablas del narcotráfico. En Uruguay no está legalizado el consumo de la marihuana. Solo la marihuana, solo la marihuana. Y el tráfico, entonces, el narcotráfico es otra sustancia, lo que está generando la guerra. Cocaína, pasta base, otro tipo de sustancias. Y además, algo de marihuana ilegal seguramente también se siga moviendo, pero sobre todo otras sustancias. Entonces ahora el Frente Amplio lo que está proponiendo, otra de sus propuestas, es empezar a discutir la legalización de otras drogas, porque para justamente seguirle quitando poder al narcotráfico. Pero bueno, si uno mira, en un momento yo recuerdo cuando Mujica presentó la medida de legalizar la marihuana,
una de las cosas que se dijo fue, bueno, es para combatir el narcotráfico, y realmente no fue efectivo para combatir el narcotráfico, por lo menos solo esta droga, capaz que si se legalizaran todas, sí, pero parcialmente. Lo que sí tuvo de beneficio es que la gente que consumía marihuana pudo salir de ese mercado ilegal, pero después, las luchas entre bandas de narcotraficantes siguen cada vez peor, ¿no?, en Uruguay.